Ya estamos de vuelta con todos ustedes para hablar de nuevo de música. Si antes hablábamos de música, vamos a decir antigua, del Paleolítico, que nos podía evocar a aquella época, vamos a hablar ahora de una música algo más moderna, de la de los años 60. Y lo vamos a hacer de la mano de dos invitados de excepción, Javier Mellado, muy buenas noches. Buenas noches. Conocido como Kiki. Efectivamente. Y Javier Sánchez, buenas noches también. Buenas noches, Nacho. Dos de los miembros de los sellos, grupo de los que nos faltaba por abordar en nuestro repaso por los grupos de antaño, de estos primeros grupos de rock de los 60, porque esa era la principal seña de diferencia, ¿no? Que eran los primeros grupos de rock con guitarra eléctrica. Pues sí, yo creo que fuimos aquí en Sí. Palencia, junto con los Ibers, más o menos Pero los éramos primeros. mejor nosotros. Hombre, Éramos mejores. Haciéndose competencia muchas veces, en su caso, Javier, con familia, vamos a decir, ¿no? sí, bueno, se da la circunstancia incluso que yo estuve con los Ibers un año y pico. Del paso de los gritos a los sellos, por cuestiones de milis y de tal, aquel periodo estuve con los Ibers. Y cuando de gritos a sellos se volvió a refundar, no a refundar, a volver a hacer el grupo, volví a mis orígenes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para refrescar a todos nuestros espectadores la memoria, vamos a presentarles unas breves pinceladas de lo que fue la historia de los sellos, esa evolución desde los Caravels gritos hasta los sellos, para recordar cómo sonaba también entonces la música en Palencia. El fenómeno de los guateques surgió con cierto retraso en Palencia, pero cuando estos aparecieron lo hicieron en buen número y con una fuerza enorme. Y los sellos supieron beneficiarse de aquel tirón del movimiento juvenil. Quiero una moto regoleta que me sirva para poder y quiero una camiseta que tenga el número 10. El grupo tiene sus antecedentes en los Caravels, que en un determinado momento de su trayectoria musical decidieron pasar a denominarse Los Gritos. Su aparición coincidió precisamente con el apogeo de los guateques juveniles. Yo no quiero bife galeta, no me gusta. En realidad, Los Gritos es una variación o evolución de aquellos Caravels. Javier Sánchez sigue siendo el cantante de la formación y le acompañan Kiki Mellado al bajo, Julio Rodrigo Alario y Manolo Terán a las guitarras y Demetrio Noriega a la batería. El nombre de Gritos se debe a que Javi en un concierto dio un grito beat y una de las fans contestó «¡Qué gritos!». De esa espontánea exclamación, los Caravels cogerían el nombre con el que cerrar una etapa y abrir nuevas expectativas. Como Gritos, se despidieron en el Hotel Valentín de Aguilar de Campoo en 1967. Aquel año era noticia la muerte de Ernesto Che Guevara, mientras la escalada bélica continuaba en Vietnam. En las carteleras españolas competían Sofía Loren en La caída del Imperio Romano y Audrey Hepburn con Desayuno con diamantes. Dos series triunfaban en la televisión, Daniel Boone en la programación de tarde y Misión Imposible en la de noche. El movimiento beat había conquistado Europa y comenzaban a imponerse el cuero y los jeans como uniforme juvenil. Aparecieron la minifalda y los atuendos hippies, y los creadores de la moda comenzaban a diseñar pensando en los jóvenes, que se convierten en una clase social per se. Precisamente uno de los impulsores del cambio de modas y estilos en el panorama musical, Elvis Presley, abandonaba la soltería al contraer matrimonio con Priscilla. Ese mismo año nos dejaron dos destacados actores norteamericanos, Spencer Tracy y Vivian Leigh. Por el contrario, vino al mundo una de las actrices más cotizadas actualmente, Julia Roberts. La coincidencia del nombre Los Gritos con otro grupo español que además participó en el Festival de Benidorm impulsa a la formación palentina a rebautizarse como Los Sellos. En el cambio, tuvo un especial protagonismo una religiosa del Colegio Divino Maestro de la capital palentina. El hecho coincide además con la sustitución de Demetrio Noriega por Miguel Ángel Mellado Ñus a la batería. Con posterioridad, el grupo realizaría más cambios en su formación. Así, Aspi relevó al bajo a Kiki Mellado y Julio Rodrigo Alario fue sustituido por Michel, procedente de los Stukas.
Pero estas no fueron las únicas variaciones registradas en los sellos. La incorporación de dos voces femeninas, Mari y Rosy, darían un toque más melódico a la formación y serviría también para ampliar el repertorio y la salida profesional del grupo hacia otros estilos, eso sí, durante un periodo reducido de tiempo. No obstante, a los sellos les quedaba por experimentar una nueva etapa que significaría la ruptura con todo lo anteriormente vivido y el abandono de algunos de sus miembros fundadores. Dos de las novedades son Pedro y Vicente, este último procedente de Valladolid, que pasan a ocupar los puestos de News y Mitchell a la batería y guitarra solista respectivamente. Es la etapa en la que el grupo evoluciona hacia una música más rockera, más agresiva, compartiendo cartel con bandas de la época como Ñu, Bloque o Bracamán. Son los últimos meses de vida del grupo de aquella época. No obstante, los sellos volverían a reunirse después en diferentes citas, aunque volviendo más a sus orígenes. Aquellos 20 años del 9 de octubre de 1994 en el Teatro Ortega fue para un buen número de grupos palentinos de los 60 el pretexto para reencontrarse, después de muchos años de ausencias, pero no de olvido. A la cita no faltaron los sellos, que evocaron sobre el escenario la transformación y el recorrido del grupo en sus tres etapas como Caravels, Gritos y finalmente Sellos. De forma intermitente y para participar en diversos eventos, el grupo se reforzó con Ari Sabaz a la guitarra y Fernando Sancho a los teclados. Así podemos recordar las sesiones en Discoteca Caravel con un emotivo retorno navideño, actuaciones en el Principal o el Teatro Sarabia de Carrión de los Condes, así como en la Sala de Caja Duero de la capital, en octubre de 2008. Si te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Si te acuerdas de mí, de nuestro amor, de aquel tiempo feliz que nos sirvió, de aquellos días sin final, de aquellos besos junto al mar. Bueno, una de las últimas veces que se pudo ver a los sellos en directo, además vamos a decir, una excusa muy especial, ¿no? ¿Qué fue de aquellos 20 años? ¿Qué supuso para la gente de los sellos aquellos 20 años? Yo recuerdo que cuando News, el hermano de Kiki, que fue el creador, el artífice, digamos, de este festival, nos lo propuso y nos comentó la posibilidad de hacer algo de aquella época y tal y cual, lo acogimos todo con una gran alegría, porque ya no era el adaptarse otra vez o el volver atrás, sino era el juntarnos de nuevo, el volver a estar juntos, el volver a recordar anécdotas, situaciones, lugares, el volver a saber los que tocaban la guitarra cuál era un do sostenido o un re mayor o tal, el bajar las canciones de tono porque ya las cuerdas vocales te jugaban malas pasadas. Es decir, pasamos un rato muy divertido, muy entretenido en los ensayos y luego el día del concierto se quedó pequeño el teatro porque eran muchos grupos y sobre todo ahí estaba la historia de una época de Palencia. Bueno, ¿qué hacía diferente a los sellos de los Gritos y de los Caravels, aparte de, por ejemplo, el que en una etapa de los sellos hubiese cantantes femeninas? ¿Que comentaba antes la evolución? Sí, en realidad la evolución vino dada casi por obligación, quiero decir. De la mili, ¿no? Todos los compromisos que iban surgiendo entonces, que entonces sí que había que pasar el servicio militar, y eso hacía que nos fuéramos intercambiando, porque además teníamos que aprovechar lo que existía, ¿no? La incorporación de mi hermano con los sellos, la marcha de de algunos, Julio, la llegada de otros. Sí, efectivamente. Es decir, fue evolucionando, fue cambiando y sobre todo también, hombre, pues como en todas las cosas de la vida, en todas las etapas de la vida, teníamos otros equipos ya de sonido y ya nos metimos en los Musison, en los Semprini de aquel entonces,
Porque antes yo me acuerdo que las primeras actuaciones, Oh. la primera actuación que fue en Monzón, que el tren no llegaba al pueblo, sino que se paraba en la azucarera, íbamos luego con un carro llevando los instrumentos y las columnas eran las Optimus, Sí, que eran unas columnas metálicas. unas columnas metálicas que no lo llevaban ya ni los feriantes. Y tuvimos que hacer un par de viajes para llevar los instrumentos. Eso Pero evolucionó andando, claro. mucho y evolucionó también evidentemente la música, evolucionó también los gustos de la gente, porque eran etapas que iban transcurriendo, pero que además fue bonito porque fue uno viviéndolas a la vez, ¿sabes? Es que además esa evolución a la que se refiere Javi es verdad, porque empezamos tocando en todos los sitios, pero no hay que olvidar que tocamos en muchas fiestas, en remolques de agrícolas, y ahí pues eso, cogiendo la corriente de una bombilla con un ladrón de aquellos que había, que no sé quién lo comentaba en este mismo programa, y es cierto, cuando chufábamos no nos llegaba corriente y teníamos un elevador. y veías como las luces del pueblo hacían y se apagaba porque nos la llevábamos todo. Yo me acuerdo de un pueblo de la provincia de Palencia que nos pidieron un paso doble y nos quedamos todos mirando a la persona diciendo, ¿y eso qué es lo que es? Pues un paso doble, no sé qué, y dice, bueno, pues darnos un poquito de margen, que ahora en el descanso nos fuimos a una casa de un vecino de allí del pueblo con las guitarras eléctricas. Bueno, ¿y tú qué sabes de paso doble? Yo no tengo ni idea. Y Noriega, que era el batería, dice, hombre, yo sé que esto racha, puncha, puncha, punta, racha, puncha, puncha, pun. Y dice Julio Alario, que estaba de guitarra, hombre, yo a lo mejor un poco la melodía no, pero es muy repetitiva, o sea, tin-ton, 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 tin, tin-ton, tin, y así todo seguido. Porque es que además nos amenazaron. Si no tocáis el paso doble, os quitamos los calzos que tiene el remolque y como estábamos un poco en pendiente, pues ya sabes dónde nos íbamos. O sea, no era la amenaza del pilón, en este caso era directamente... Era, exactamente, y lo hicimos, el paso doble, lo que pasa es que no sabíamos terminar. Entonces nos miramos todos y cogió ya Noriega, pegó un redoble, pegó un platillazo y ahí se acabó el paso doble, salimos airosos y triunfamos como la Bella Lola con ese paso doble que no teníamos ni idea. Bueno, así empezaron el Remolques, pero llegaron a tocar, comentaban, pues con grupos como Los Bravos, Sí, como Los sí. Gritos, es decir, ya se subió de nivel. Sí, con los grupos que estaban entonces en primera línea, yo creo que tocamos con todos. Con todos, sí. Con todos. Y sobre ¿no? todo las fiestas de San Antolín en la Ribera. Tocamos, yo recuerdo, con los Bravos, con Los Mitos, con Los Ángeles, con el dúo dinámico. con Nino Bravo. con Nino Bravo, tocamos con todos. Y se peleaban mucho con las fans porque sí que es verdad que el fenómeno fan no sé hasta qué punto lo vivirían aquí. A mí me han contado una anécdota de Javier. Vaya. Sí, como que le saltaron viendo, pues eso, con esa juventud, ese vigor encima del escenario, que le llegaron a saltar hasta los botones de la bragueta. Sí, pero bueno, tiene su explicación. No es exactamente tal como No, suena. estábamos tocando en el Royal de Aguilar de Campo. Y entonces el escenario estaba un poquito alto. Y había chicas pues que estaban esperando a que diésemos el descanso pues para pedirnos autógrafos y tal. Y una de las chicas pues me quiso coger para decirme fírmame o darme un beso o darme un tortazo. Me quiso coger de la camisa, pero se la fue la mano. Se la fue la mano con tan mala suerte, por lo menos para mí, porque me rompió, que era cuando se llevaban los botones de bragueta, ¿no? Y luego, bueno, pues lo pasé mal durante la actuación, ahí me tuvieron que dar un pespunte de estos, un cosito, para poder continuar. Yo quiero creer que fue así y además me consta que eso fue. Bueno, ¿cuáles eran sus referentes musicales? Vamos a decir, los grupos o quizás alguna canción que pudieran tener fetiche. Yo también es verdad que me han comentado que hay algunos artistas que le gustaba más interpretar Javier que otros. Sí, a mí sobre todo la canción romántica era la que más a gusto me encontraba. Lo que pasa es que en un pueblo, en una actuación de 3 horas, no podías hacer solo romántico. Entonces podíamos con todo, nos metíamos con todo, con rock, con pop, es decir, hacíamos allí un pupurri, pero sobre todo era cuando existían y se llevaban mucho las canciones lentas. Es decir, era cuando las chicas se iban a un lado de la pista, los chicos se iban al otro, empezábamos la canción lenta, los chicos empezaban ya a romper un poco el protocolo y ya acudían donde estaban las chicas, y bueno, pues a bailar. Entonces lo lento era algo sagrado. Sí, y luego el resto, el repertorio tenía que ir montado
de acuerdo con lo que había en el momento, ¿no? Claro, lo De que todos más los grupos. escuchase, quizá. Y bueno, con independencia de los gustos personales, pues lo que intentábamos era mantener un repertorio que fuera muy actual y que fuera también pues de lo que más sonaba en las discotecas y en las emisoras y todo esto. Pero en fin, ya digo, a algunos, Javi le gustaba la canción más romántica quizá, era un especialista en con algunos cantantes que te Con pedían, Rafael, con Rafael, sí. y además Adamo, nunca, quizá, también, cuando cantábamos, tocábamos en algún sitio, siempre le tenían que pedir determinadas canciones. Esto no fallaba. Y a pesar de que nosotros incluso las queríamos retirar del repertorio para incorporar otras nuevas, pudimos, no había forma. No. Él tenía que cantar algunas canciones y esto era incuestionable. No había otra. Bueno, ¿hay algo de aquella época, de aquella experiencia, de aquellos años musicales que cambiarían? Si pudieran volver atrás en el tiempo y decir, bueno, quizá esto no lo habría hecho así o Pues hubiese... Yo creo que no, yo porque creo que no. ahora lo ves bajo otro punto de vista, otro ya con una experiencia y tal. Pero es que antes era todo tan natural, era una afición que te entraba, que no era nada materialista, que lo hacías por verdadera vocación. Entonces, yo creo que de todas las etapas que van transcurriendo en la vida, vas aprendiendo siempre algo positivo. Y había una cosa, en mi opinión, que favoreció el transcurso de las tres épocas que tuvimos, que no había un liderazgo, nadie era líder. Manolo sabíamos que le encantaba andar con sus Sí, con cables. los cables, sí. El más técnico, quizá. Javi era un hombre, que esto hay que decirlo porque en la realidad llenaba mucho el escenario, era una tarjeta de presentación extraordinaria. Destacaría por su altura, sobre todo, para Su empezar. altura. Y los demás, pues tuvimos nuestros años guapetes también, éramos un grupo y sobre todo no había un afán de liderazgo por parte de nadie. Y esto hacía que rodaran bien las cosas. Incluso con el otro grupo más antiguo, los Ivers, que llegamos a tener una relación magnífica. Sí. Bueno, se da el caso de que ellos tocaban a lo mejor en Aguilar y nosotros en Osorno o en tal. Oye, que es que mañana este tiene que hacer no sé qué. Pues según bajamos nosotros la segunda sesión, llegaban ellos y se bajaba la batería porque el nuestro se tenía que ir y la segunda sesión la hacíamos con la batería del otro. Yo he tocado con los Ivers en varias ocasiones, de hecho terminé con ellos, ¿no? Precisamente les iba a preguntar por esa relación con los grupos con los que podían Sí, compartir muy bien. época. Era sobre todo con los Ivers. Sí. Y con los demás yo creo que también, Yo pero creo tuvimos que menos. nos hemos llevado bien con todo el mundo, porque además aquí había un punto de encuentro, que era el Bar África. Así, ¿eh? sí. Era donde, pues en Correos, enfrente a Correos. Y era un bar donde dabas una patada y aparecían, pues así como unos 30 o 40 grupos, vamos, o sea, y los empresarios iban allí ya a mirar, a ver cómo estaba el caché de cada grupo y tal y cual. Bueno, hay una cosa que sí que me gustaría recordar, que hicimos a nuestras madres casi representantes de exclusivas de los grupos. Llamaban por teléfono, en mi casa además, como estaban mis hermanos que estaban con los Ivers, pues llamaban por teléfono a mi madre, ¿pero por qué pregunta usted? Pues Ivers o sellos o tal. Y ya pues nos pasaba el recado, que casi se convertían en managers, ¿no? De alguna manera entonces, por lo menos en su caso, contaban con el beneplácito paterno, Sí. que no era fácil. En el mío también. Y Nunca he es que tenido además- ni el más mínimo, al contrario, me animaban y sobre todo mi madre era una gran fan mía, o sea, en todos los sitios. La última actuación que hicimos en Caja Duero, cuando volvimos y tal y cual, allí estaba mi madre, o sea, te quiero decir, y me echó la bronca, porque no canté la de Rafael, y entonces me echó la bronca. Y además, lo comentábamos tú y yo no hace muchos días, el cariño que además llegas a coger a las familias de tus compañeros, ¿no? Y sobre todo a entender el sacrificio que tuvieron que hacer. Nos llegábamos tarde, en el caso de los padres de Manolo, que vivían en el primer piso, a descargar a las 3, las 5, las 8 de la mañana, o íbamos a tomar café antes de salir para Sí, el las sitio. medallas, desde luego, lo teníamos que ver. Y ahora que comentaban esto de los padres, si a usted le sale un hijo músico, cantante, ¿le animarían? Yo sí. Sobre todo pensando en los
vamos a decir que a lo mejor por seguir una carrera musical, lo hablábamos antes con Julio del Val con la pintura, por seguir una carrera musical se deja de lado otro tipo de carrera. Esa misma pregunta le hice yo a Javier Blanco, ¿le conoces? Sí, de algo me suena. Pero... Bueno, pues esa misma pregunta le hice y ya habéis salido los dos músicos. O sea, que, pues ya está todo dicho, vamos. Está todo dicho. Sí, yo me hubiera gustado incluso. Ninguna ha sido llamada por esa afición, ni siquiera... Pero vamos, las hubiera apoyado, y las hubiera apoyado Bueno, en condiciones. mi hija cantó conmigo en el teatro principal. Coño, es verdad. Se subió verdad. con para darme una flor y cantó una estrofa de Eva María. O sea que... Estaba yo en el patio de Butaca. Sí. Bueno, esos conciertos de regreso, como el de aquellos 20 años que hemos visto, los que comentábamos en Carrión, en Caja Duero, Sí. fueron algo especial. No sé si se plantean algo similar de cara al futuro. Yo es que siempre me gusta terminar las entrevistas con esa mirada al futuro. No sé si eso ahora fuera posible. A mí no me importaría, pero han pasado muchos años y no sé, hay quien asegura que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? No lo sé. Hombre, si alguien lo propone y tal, yo estaría encantado. Sí, lo estuvimos hablando hace unos días, la posibilidad de coger un local, pero con el mero hecho de reunirnos. O sea, sin no hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Y luego es que es muy difícil que volviera a salir otra vez tan bien como salió y tan natural lo de aquellos 20 años. O sea que, vamos, News tuvo un acierto pleno a la hora de ocurrírsele esa idea. Esa idea se le propuso a Caja Duero y Caja Duero encantado. Sí, nos apoyaron en todo. Sí. En todo, y me refiero incluso pues, a toda la logística que suponía el hacer un espectáculo de aquellos, ¿no? Tuvimos que traer a gente que llevaba sin venir a Palencia, pero muchos años. Sí, nos comentaba gente Y la de verdad fue Valencia, muy agradable. muchos sitios. Muchos sitios. Bueno, pues ojalá que alguien tenga el arrojo por un lado y sobre todo la capacidad de poder poner en marcha otra vez algo así y que se animen. Si no de esa manera, algo parecido, que seguro que más de uno se apuntaría. Pues estoy convencido, seguro. Además, estoy convencido, lo mismo que ahora mismo en la actualidad está Cartelera Malandraca, Por ejemplo, que es, como le llamo yo a Manolo, son retales buenos, que se van a hacer con una especie de passport grande, entonces van a hacer una de esas. Y además que suena muy bien. sí, la verdad que sí. Vamos a recordar que creo que es el 25 de junio actúan en las puestas de sol de la Diputación, o el 23. Ah, sí, es verdad. 23 Sí. o 25 creo que es, para quienes tengan la oportunidad que se acerquen a verlo. Nosotros por ahí estaremos. Que van a pasar un rato bueno, seguro. Seguro. Bueno, pues Javier, muchas gracias a los dos por haber venido y Gracias por a ti. ayudarnos a recordar esta época, que muchos seguro que la echan de menos o tienen esa nostalgia al ver estas Gracias imágenes. a ti y sobre todo también gracias a Javier y gracias a tu madre también. Gran trabajo de los dos. Pero ¿Qué vamos, voy a decir yo? Vamos, una producción perfecta. Sí, sí, porque todo este material al final los que lo han ido recuperando han Sí, sido sí, ellos. sí. Yo al final no Sin soy más duda. que, en este caso, mensajero, vehículo mensajero. Muchas Muy bien, gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias.